dígito que tiende a 0. ¿Sí? O sea, ustedes definen este umbral como el umbral de convergencia, ¿no? O de tolerancia, ¿cierto? Esto puede estar alrededor de, por decir algo, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 10, lo que ustedes quieran, ¿no? Ese es el umbral de tolerancia que va a tener el algoritmo. Bien, entonces para hacer esto, para hacer esta aproximación de beta, esta solución de beta con la técnica iterativa, ustedes han visto diversos algoritmos, ¿sí? ¿Qué algoritmos? El algoritmo de Newton-Raphson, el de Newton, el scoring, ¿cuál más? VHH, el quadratic field climbing, entre otros, ¿no? Que no son otra cosa que variables, ¿cierto? Y esos algoritmos se pueden emplear en ambos métodos de estimación, ¿no? Sí, se pueden emplear en ambos métodos de estimación. Ahora, ¿por qué hay tantos algoritmos? ¿Por qué no solamente uno? Vamos a listar los algoritmos. Bien, empezamos entonces con el algoritmo de Newton-Raphson. Este es el más básico. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Gauss-Newton. Y bueno, también hemos visto el scoring. Y el VHH. Entonces, ¿por qué se utilizan varios algoritmos? ¿Por qué no solamente se utiliza el Newton-Raphson? Eficiencia, ya, pero desde el punto de vista matemático, la discusión de por qué un algoritmo se utiliza en lugar de otro es básicamente matemática. ¿Velocidad de convergencia? Eficiencia es un concepto estadístico. ¿Velocidad de convergencia? ¿Para qué? Simplificar, ya, por ejemplo, Gauss-Newton simplifica el trabajo de Newton-Raphson. Ok. De hecho, ustedes habrán leído que Gauss-Newton, justamente como busca simplificar Newton-Raphson, converge magnético. ¿Sí? Ok, muy bien. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué utilizo uno u otro? ¿O por qué utilizo VHH, por ejemplo, en lugar de Gauss-Newton, Newton-Raphson? ¿Se acuerdan? Vamos para que quede claro, vamos a la función. Primero que estos algoritmos tienen una notación, ¿cierto? Una notación, o sea, para poder hacer esta iteración, nosotros partimos de una notación. Entonces, justamente Newton-Raphson es una buena introducción para eso, porque Newton-Raphson parte de una aproximación de Taylor orden 2, bueno, de orden 1, nada más. Ahorita vamos a ver. Entonces, lo que hace básicamente Newton-Raphson es partir de esta aproximación de Taylor, ¿sí? Y luego lo que hace es una derivada, ¿no? Sobre la función. Entonces, al final nos va a quedar esta expresión acá, esta expresión que está acá, ¿sí? Esta expresión que está acá. ¿Se acuerdan? Igual lo vamos a ver rápidamente. O sea, lo que te dice acá Newton-Raphson es, mira, vamos a hacer esto, ustedes que tenemos lo mismo, pero lo pasamos. Tenemos acá una función de θ, ¿sí? Y esta función de θ se aproxima mediante una función evaluada en un θ inicial más la gradiente de esa función evaluada en θ inicial multiplicado por la distancia entre θ y θ inicial, ¿cierto? Esto conforme a lo que está arriba, ¿sí? Bueno, arriba está con inclusive una aproximación de Taylor de orden 2, solamente lo estoy haciendo con una aproximación de Taylor de orden 1. Ahora, además, como son vectores, esto está transpuesto. Muy bien. Entonces, lo que hacemos luego de eso, ¿qué cosa es? Es derivar esto, ¿ok? Derivar, ¿sí? De tal forma que tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, bueno, f es la gradiente, la gradiente de f, la segunda derivada, correcto, que denota la hessiana. Y si nosotros evaluamos la función en el punto θ igual a n igual a θ, ok, vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Primero que la idea de derivar esta función, ¿sí? Y igualarla a 0 significa que esa sería, pretenderíamos que esa sería la solución de θ, que maximiza o minimiza la función. Por esa razón se coloca de esa forma, ¿no? Vamos a denotar esto de acá m de θ, ¿ok?
¿ok? Y en principio, si queremos buscar el teta que solucione la función, sea una función de minimización o maximización, la derivada de m evaluada en teta debería ser igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ok? Muy bien, entonces si nosotros hacemos la derivada de esto acá en función de teta, esta de aquí sería, si yo lo derivo una vez más, sería la gradiente, ¿no? La gradiente de f evaluada en teta sub 0, más, en este caso la gradiente se vuelve una segunda derivada, ¿sí? Y eso multiplicado por teta menos teta sub 0, ¿sí? Y eso me da, debería ser igual a 0, ¿no? Justamente lo que dice acá. Entonces, reordenando términos, ¿sí? Lo que vamos a tener aquí es, si yo despejo un lado teta, ¿sí? Y al otro lado dejo a teta sub 0, lo que me va a quedar es lo siguiente, ¿no? Me va a quedar teta sub 0 menos la gradiente de f de teta, el valor de 0, invertida, ¿correcto? Invertida, multiplicada por la gradiente de f de teta sub 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto de aquí es la expresión que tenemos por acá, ¿no? Es la expresión que según Newton-Raphson sería la aproximación iterativa, ¿no? Porque nos diría, si tú quieres encontrar el teta que resuelva este problema de minimización, por ejemplo, entonces la manera de acercarte a teta a partir de teta sub 0 sería en base a esta fórmula, ¿no? Ahora, ¿y esto de qué cosa es? Esto de acá sería, la gradiente es la dirección en la cual tiene que ir, tenemos que pasar de teta sub 0 a teta, ¿sí? ¿Por qué la dirección? Porque la gradiente es el vector, ¿no? A través del cual yo, si estoy resolviendo un problema de minimización, me voy al mínimo, ¿sí? Por otro lado, esto que está acá, esta segunda derivada, ¿sí? A la menos 1, sería una aproximación de lo que sería una función paso, ¿no? Así como la que vimos acá, lo que ustedes vieron, perdón, acá, la que tenían acá, ¿no? Si ustedes ven aquí el algoritmo de descenso rápido, el algoritmo de descenso rápido lo que te decía era, o sea, te daba la intuición, ¿cierto?, de que para yo aproximarme al valor de teta de la siguiente iteración, donde voy a ir acercándome al teta que maximiza o minimiza la función, parto del teta anterior con la dirección de la gradiente y lo multiplico esto por un lambda, que es la magnitud o la longitud de paso, ¿no? La longitud de paso es básicamente, tal como lo explica acá, es la distancia que recorre teta sub 0, ¿sí? Para aproximarse al teta que soluciona o optimiza la función. Entonces, justamente acá lo que te dice Novales es esa longitud de paso no tiene que ser tan grande, porque si no te puedes pasar, ¿no? ¿Ok? Y nunca vas a converger. Y bueno, si es un valor pequeñito, puedes demorarte en la convergencia o puedes alcanzar solamente un máximo local o un mínimo local. Es lo que te dice Novales. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta notación es muy similar a esta de acá, con la diferencia que la función paso en Newton-Raphson es la inversa de la segunda derivada. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la única diferencia con Newton-Raphson, es lo que sería la dirección del tiempo. Ahora, ¿cuáles son algunas consideraciones que tienes que tener respecto a este algoritmo? Bueno, primero que esta notación que la estoy haciendo aquí, teta 0 y teta, como es un algoritmo que va a iterar paso a paso, esto se va a denotar así, ¿no? Como teta de la iteración n es igual a teta de la iteración anterior menos, ¿no? La segunda derivada inversa, evaluada en teta n menos 1, multiplicado por la gradiente de f de teta en iteración n menos 1, ¿no? O sea, por esa razón, eso es un algoritmo iterativo, es un algoritmo que a partir del teta inicial va a calcular el teta 1, a partir del teta 1 el teta 2 y así hasta llegar a la iteración n, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuándo se va a detener el algoritmo? Cuando la distancia de teta de la iteración n con la de la iteración anterior sea tan pequeñita que esté por debajo del umbral de tolerancia. ¿Sí? Esa es la técnica. ¿Correcto? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no?
Primero que si lo hubiéramos hecho en la clase, yo hubiera partido justamente de Newton-Raphson para que ustedes vean que esta es la fórmula que se utiliza en todas las técnicas iterativas. Todas las técnicas iterativas, todos los algoritmos dicen el t de iteración n es igual al t de iteración anterior menos algo, ¿correcto? Multiplicada por la raíz. Todos los algoritmos tienen esa fórmula. ¿Sí? Entonces lo que yo les estaba comentando al inicio es ¿y por qué no utilizo siempre Newton-Raphson? ¿Por qué existe Gauss-Newton? ¿Por qué existe BHH? ¿Por qué? Y justamente la respuesta, ¿dónde está? La respuesta está, bueno, acá está con mínimos cuadrados, la respuesta está aquí. ¿Sí? Sobre todo en esta última observación. Ya, acá está la palabra mágica. Y justamente por ahí entra el quadratic climbing. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esta función es que efectivamente exista la inversa de la segunda derivada. ¿Sí? Ese es el punto clave matemático de por qué no se puede utilizar siempre Newton-Raphson. ¿Sí? Te repito, el hito matemático de por qué se tiene que utilizar varios algoritmos y no solo Newton-Raphson es porque es posible que esta segunda derivada no sea invertible. Y cuando no sea invertible, Cuando el determinante es igual a cero. ya, cuando esa determinante, pero algo más. ¿Ah? Primero, esa matriz, ¿qué cosa es? Es una hessiana, ¿cierto? Una hessiana, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. La primera característica que tiene que tener esa función, si estamos resolviendo un problema de minimización, como por ejemplo el de mínimos cuadrados lineales, ¿cuál es? Es que esa matriz también, además de ser invertible, tiene que ser una matriz de qué característica? Una matriz definida de, si es minimización, ¿ah? Es minimización Definida positiva, correcto. Ya, ok. Muy bien. Bien, justamente aquí está. Efectivamente. No, pero acá hay un tema, ¿ya? Vamos a ir paso a paso. Ya. Acá están las observaciones que les decía. ¿Ok? Bueno, el primer problema que plantea este algoritmo es que, como es una función no lineal, tiene múltiples máximos y mínimos locales. Entonces, es posible que el algoritmo converge, pero tú no puedes saber si estás alcanzando un mínimo local o un mínimo global. O sea, no se puede saber eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución para ese caso? Dice, ok, si tú tienes múltiples mínimos locales, entonces, para corroborar que los parámetros estimados son robustos de alguna manera, independientemente del valor inicial, pues incorpora distintos valores iniciales, ¿no? Y corrobora que la solución iterativa sea la misma, ¿no? Es una forma al menos de corregir o mitigar ese problema, ¿correcto? Ahí está justamente lo que señala aquí el segundo párrafo. Si tú tienes ese problema, entonces utiliza distintos puntos iniciales y verifica que la solución finalmente sea la misma, independientemente de los puntos iniciales, ¿no? Ahora, si es que no me proporcionan lo mismo, el mismo valor, entonces lo que voy a hacer es seleccionar el vector de parámetros que minimice la función. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Significa que si tú partes de un valor inicial, vamos a poner 1, ¿correcto? Y llegas a un teta de iteración n de 1, puede ser que puedas partir de otro valor inicial y acá llegas a otro teta, ¿no? Entonces lo que te está diciendo eso es, ok, tú llegaste a distintos valores según el valor inicial seleccionado, selecciona qué valor de teta y minimiza la función objetivo, ¿no? Si la función objetivo se minimiza con esta data, te quedas con esta solución. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Pero igual, lo que ustedes tienen que ver acá es que, sin perjuicio, que la técnica iterativa está presente, siempre la solución es sensible a la selección de valores iniciales.
¿sí? Por eso que existe toda una literatura que puede desarrollar cómo plantear valores iniciales. Por ejemplo, en los modelos más complejos, como filtro de Kalman o como los modelos de transición estocástica, por ejemplo, ahí hay toda una literatura de cómo plantear valores iniciales, ¿no? Por ejemplo, en los modelos estocásticos, donde tú tienes que seleccionar una probabilidad de ocurrencia de escenarios, si tienes dos escenarios, la solución inicial, valor inicial, es una solución llamada ergódica, por ejemplo, donde tú le asignas que cada escenario tiene un 50% de ocurrencia. Entonces es una literatura. Pero si tú consideras que es más probable que ocurra otro escenario en lugar de otro, le puedes asignar una mayor probabilidad inicial, por ejemplo, ¿no? En el caso del filtro de Kalman, también, ¿no? Filtro de Kalman, por ejemplo, es una técnica que se utiliza para estimar series y componentes no observables. Entonces tú lo que puedes hacer es plantear un valor inicial, por ejemplo, de la variable de estado, en este caso, una variable no observable. Por ejemplo, la productividad, ¿no? O sea, tú le puedes dar al modelo información del valor inicial de la productividad de la serie que estés analizando, así como también del parámetro de persistencia de la probabilidad, ¿sí? O sea, ya un valor a priori, un valor, por ejemplo, que ya alguien más ha calculado, en otra economía lo puedes asignar a tu economía que estás evaluando. Entonces existe toda una literatura respecto a los valores iniciales porque las soluciones son sensibles a la selección, ¿ok? Valores iniciales. Bien. Muy bien. ¿Cuál es la segunda observación? ¿No? Bueno, la segunda observación justamente es lo que tenemos acá. Me dice lo siguiente, ¿no? La variación que se introduce sobre el vector de parámetros a estimar en cada etapa del procedimiento iterativo debe conducir un menor valor de la función objetiva. Para ello es preciso que el hessiano sea definido positivo. ¿Por qué pone definido positivo acá? Si habíamos dicho que era definido negativo. ¿No? Positivo. Positivo. Positivo, ahí está bien. Ya, ¿por qué positivo? Porque estamos resolviendo un problema de minimización. Si fuera un problema de maximización, sería definido negativo. Muy bien. Entonces, nuestro hessiano, este hessiano que está acá, tiene que ser, aparte de invertible, tiene que ser definido positivo. ¿Sí? Tiene que tener esas dos características para poder asegurar, ¿qué cosa? Para poder asegurar que nos estamos acercando al teta que minimiza la función. ¿Sí tienen esa idea, verdad? Si este valor no fuera definido positivo, esta matriz no fuera definida positiva, significa que tú te estás alejando del valor que minimiza la función. ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto también importante, que no necesariamente esta función, esta segunda derivada, va a ser una matriz definida positiva. ¿Ok? Y es por esa razón que surge Gauss-Newton. ¿Gauss-Newton qué cosa es? Gauss-Newton es una aproximación de la hessiana a través de la multiplicación de la gradiente por su transpuesta. ¿Por qué? Porque matemáticamente la gradiente por su transpuesta siempre va a ser una matriz que es definida positiva. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Esa es la diferencia. Sin embargo, claro, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Ok? ¿Sí se acuerdan? ¿Cierto? Vamos a hacer un repaso. Sin embargo, ¿qué ocurre en ese escenario? Bueno, en ese escenario todavía subsiste la posibilidad de que esa matriz no sea invertible, ¿verdad? Es decir, a ver, vamos a recordar. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula de Newton-Raphson, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula de Gauss-Newton? La pongo por acá. Sería θn igual. Voy a hacer aquí al costado. La fórmula sería θn es θn menos 1 y acá ¿qué va? ¿Qué va acá? ¿Se acuerdan? O lo vemos acá, si no lo repasamos rápido. Es la gradiente por la transpuesta. Vamos a hacer la anotación acá para no Esta suma. La sumatoria. Ya, la sumatoria al final es una multiplicación de gradientes con notación vectorial. ¿Sí? O sea, es esto de acá. ¿Sí? Es como si fuera así, voy a ponerlo por acá. F de θ, n menos 1, multiplicado F de θ, n menos 1, tampoco. ¿Sí? Y esto por la gradiente. Esto es menos 1 y esto por la gradiente de F de θ, n. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre Gauss-Newton y Newton-Raphson?
Gauss-Newton dice, oye, como yo tengo el problema de que esto a veces no es definido positivo, utilizo esta forma, esta aproximación a este de acá. Ojo, no es lo mismo. Es una aproximación a esto de acá, de manera de que eso sí es definido positivo. ¿Sí? ¿Ok? Acá. Pero ¿cuál es el problema que les dije que subsiste? Subsiste el hecho de que esta matriz puede que no sea invertida. ¿Correcto? Entonces, frente a eso que surge, el algoritmo BHHH, o también conocido como ¿Ah? Ya, ok. Ya. ¿Pero qué es lo que hace ese algoritmo? Lo que hace es dice, ok, voy a utilizar la fórmula de Gauss-Newton, ok, pero para asegurarme de que sea invertible, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a agregar un lambda por una matriz de identidad, de tal manera que el valor de lambda lo calibro asegurándome de que esa función ya sea invertible. ¿Sí? Es más, el nombre BHHH recibe el nombre dependiente. O sea, si utilizo Gauss-Newton, le llamo quadratic climbing. Pero si utilizo Gauss-Newton tipo quadratic climbing, que no es otra cosa que añadir un lambda por esto, el nombre que recibe es BHHH. Se cambia el nombre, pero al final técnicamente lo mismo. Entonces, sí. ¿Podrías aplicar el signo positivo delante de la inversa? Ah, ya. Ok. A ver, espérate, déjame ver aquí la derivación. Acá estás. Ya, este es para el MCO. Sí, el MSN. Sí, este es para el MCO. Lo que pasa es que en el MCO, si te acuerdas, este queda con menos. Ajá, se va. Menos con menos, ahí se pone más. Entonces, la fórmula del algoritmo es esa siempre, esa es la fórmula general. Pero dependiendo de la fórmula, si es de MCO o de máxima similitud, el signo puede cambiar. Por eso fue a punto justo en la práctica, después del formulario de los algoritmos para que no se confundan. Porque ese es el error recurrente. ¿Sí? El error recurrente ese es el signo. Entonces, si pones más o pones menos, la solución va a cambiar. ¿Ok? ¿Ya? Pero es eso. Pero es la misma forma. Bien. Entonces le decía. Profesor, ¿Sí? el BHHH es el Gauss-Newton aplicado al máximo de verosimilitud. A ver, vamos a ver, ya, en todo caso, para no cometer acá una imprecisación. Ustedes están poniendo el quadratic climbing. Ya, ahora lo a ver, entonces. Ya es el Newton-Raphson. Ahí está. Bueno, acá está. No está el cuadrado. Ya, el cuadratic climbing es el que les acabo de decir. ¿Correcto? Ahí está. Profesor, no tiene la misma especificación que usted. Claro, lo que pasa es que acá la fórmula del quadratic climbing está aplicada a mínimos cuadrados lineales. ¿Sí? Lo que quiero que vean aquí es que aquí yo le llamaba lambda, pero bueno, acá el libro está como mu. ¿Cuál es la finalidad de incorporar este mu a la fórmula de Gauss-Newton que está aquí? Que sea definida positiva. Hacer que esto sea definida positiva y además que sea invertido. ¿Sí? Además que sea invertido. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Es el BHHH. Ya, ok, ahora vamos a ver. Esta sería la fórmula en el contexto de máxima similitud. ¿Qué fórmula es? Gauss-Newton. De Gauss-Newton, porque me doy cuenta que acá está la multiplicación de la gradiente con el log likelihood. ¿Sí? Miren que acá es menos, a diferencia del otro caso, porque ahí no, bueno, acá acuérdate que el log likelihood viene de una maximización, por eso es que se usa menos. Y no está acá la referencia, solamente se coloca de forma, por acá está, a ver, el nombre BH. Arriba, BHHH. Acá está. Ver, Hall, Witthausmann, ok, con Gauss-Newton, ¿sí? Con Gauss-Newton, claro, con Gauss-Newton, pero con máxima resolución, ¿no? Con máxima resolución, ¿sí? O sea, sería el BHHH, pero al final es un quadratic climbing, con máxima resolución. ¿Sí? Y finalmente el scoring. ¿Cuál es el empleo? ¿Cuándo se utiliza scoring? Para máxima verosimilitud. Cuando utilizas máxima verosimilitud,
y utilizas, en lugar de la hessiana, la matriz de información. Punto, se acabó. ¿Sí? Y ese es el más complicado, ¿no? El scoring. El scoring es, de todos los algoritmos, es el más operativo. ¿No? ¿Sí? Que justo quedó como tarea para que lo revise. Bueno, y ahí viene una pregunta. Ya. Bien, entonces esas son resumidas cuentas el tema de algoritmos de optimización. ¿Sí? O sea, ustedes lo han revisado, lo han practicado, con Facundo también hicieron el ejercicio. Vino un ejercicio muy similar en la práctica al que hicieron en la PD. ¿Sí? Muy similar, solamente que en lugar de que el beta esté arriba, está abajo. O sea, era más sencillo incluso. Porque en el ejercicio de la PD, el beta estaba arriba, o sea, una gradiente más trabajosa, una derivada más trabajosa. ¿Sí? Pero era la misma mecánica. O sea, Estaba arriba. Estaba arriba en este caso. Me hubiera sentado. Me hubiera sentado, bro. Pero era menos operativa. ¿Ya? Bien. Me puse. Ok. Muy bien. Me puse a cranear. A ver, vamos a ver por acá unas cosas. Sí, perdí bastante. Sí. Me estaba bloqueando ya. Dije, no puede ser. Ya, por ejemplo, vamos a ver un ejercicio bastante didáctico, sin perjuicio de que las aplicaciones que han visto, con Foxcops y lo demás. Vamos a ver algo bien didáctico en Ilius, ¿ya? Que les voy a subir también al Classroom, de cómo se van a ver o se van a emplear estos algoritmos, ¿ya? ¿Ok? Como van a ver, en la parte empírica, utilizar estos algoritmos es muy sencillo. Lo único que es trabajoso es plantear esa función. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente. Déjenme abrir por aquí mi despertador. ¿Tu duda, mi duda? ¿Tu duda? ¿Tu duda? Acá está mi libro portable. Dile. ¿Para que te pongas? ¿Se ve ahí o apago la luz adelante? La apago, ¿verdad? Ya está. Bien, a ver. Vamos aquí a abrir No me acuerdo una ni cuál pequeña era. aplicación. En este caso voy a abrir esta aplicación que está por acá. Muy bien, esta que se llama Showbar. Muy bien, y la función que voy a estimar es una que está aquí en el head de Ilius. Ya. Ok, ahí está. Para mostrarles el modelo que voy a estimar, ok. Ya, acá está. Este es el modelo que voy a estimar. Voy a agrandar esto para que lo vean. Ahí está. Esta es una función. La función que voy a estimar es una función no lineal, ¿sí? Donde voy a estimar el consumo en función del PBI, o sea, una función de consumo, ¿ok? Pero donde voy a asumir que no conozco la forma funcional exacta entre el PBI y el consumo. Si fuera la función clásica de consumo keynesiana, los parámetros primero son C1, que es el intercepto, C2, que es la potencia del PBI, son dos parámetros nada más. Y en este caso, si tuviera la función clásica de consumo keynesiana, C sub 2 sería igual a 1, ¿sí? De tal forma que en ese escenario la función de consumo sea lineal, ¿ok? Pero este modelo es no lineal.
¿Por qué? Porque no conozco ex ante este valor, o sea, es una forma general. Puede ser -1, puede ser 0, puede ser un medio, etc. ¿Sí? O sea, yo lo que tengo que hacer es estimar estos parámetros y luego hacer inferencia para verificar si estadísticamente esta función se puede aproximar como una función lineal. ¿Sí? Entonces, esta data es la que tengo en el Libius, ¿sí? Y es la que voy a estimar con un modelo no lineal. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí está, tenemos aquí la data, creo que no se ve, lo voy a agrandar esto para que todos lo puedan ver. Vamos a agrandar acá. Y ahí se ve mejor. Entonces por acá tengo el Libius, ahí está. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Le voy a pedir al software, estímame un modelo no lineal, como el que hemos visto en pantalla hace un momento, donde aquí tengo el consumo. El consumo está bueno, en escala, niveles, en escala de valores reales, ¿no? Trimestral. Afortunadamente, bueno, este es el consumo, este es el consumo bueno, está en millones del 1987, esa es la constante. ¿Esta es constante? No, este es voy a utilizar este de acá, ¿ok? Y acá tengo el PBI, ¿correcto? Acá tengo el PBI, ¿sí? Que voy a utilizar también como variable. Muy bien, entonces, déjenme ver por aquí solamente una cosita. Solamente para no tener ninguna imprecisión. Abrir este de acá. ¿Está? Entonces, lo que yo voy a hacer es estimar ese modelo que en su momento les mostré, y la especificación que voy a utilizar es esta que está acá. ¿Sí? Aunque acá incluso está un poco más general, ahorita la coloco. Vamos a hacerlo por acá. La especificación que voy a utilizar es la siguiente. Voy a utilizar esta especificación. Primero que las variables están en niveles, entonces la voy a llevar a escala logarítmica, ¿correcto? Y voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a utilizar acá el logaritmo de consumo es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por el PBI elevado a beta sub 3 menos 1 dividido entre beta sub 3. ¿Ya? Estoy estimando este modelo acá más el término de error. ¿Ya? Este de acá, déjenme ver, no es exactamente este de aquí, sino es uno similar, pero déjenme ver dónde está exactamente la referencia. Por acá lo tenía. Amigo. Déjenme ver dónde está ya. Amigo, No, sí. Pero no sé si es loco a ver, déjenme ver si lo tengo. Sí, ves pero ajá. Para que vean, es una aplicación que estoy haciendo del mismo IBIO, ¿ya? Por eso quiero buscar acá el capítulo donde está esto. Parece. Acá está. No niñas y squares, ahí está. Y estoy estimando, estoy estimando, pues caramba, fue, ya lo tenía. No, acá está. Página igual, página segunda. Ya, a ver, para que no se me vaya el mouse. Este mouse puede encontrar. Ya, a ver, el modelo. Ahí está. Estoy haciendo esta aplicación. Este modelito de acá. Lo que estoy haciendo
es, ¿no? Aquí está, como bien señala aquí Ibius, estoy haciendo una estimación de una transformación Bob-Cox, ¿sí? De la relación entre el consumo y el ingreso, ¿sí? ¿Cuál era la finalidad de la transformación Bob-Cox? Encontrar cuál es la mejor especificación para relacionar la variable explicativa con la dependiente, ¿no? Idealmente tenemos tres escenarios, ¿no? Cuando este parámetro es 1, cuando este parámetro es 0 o cuando este es menos 1, ¿sí? De acuerdo a eso se establece una fórmula aquí. Por ejemplo, si fuera 0, este sería una forma logarítmica, ¿cierto? Una forma logarítmica, y en ese sentido este parámetro sería una elasticidad, ¿no? Si fuera 1, esto sería en términos prácticos un modelo lin-log, ¿sí? Un modelo log-lin, ¿ok? Log lineal. Y si fuera menos 1, este sería log lineal, pero donde esta variable sería la inversa de y, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos a hacer una estimación Bob-Cox. Entonces, lo que yo le digo acá a Ibius es lo siguiente. Le digo, introduzco, bueno, primero que para estimar una función de ese tipo, lo que hacemos para un modelo no lineal en Ibius es incorporar la función tal cual. Si ustedes ven aquí, yo tengo el logaritmo del consumo. El parámetro beta 1 le estoy llamando C sub 1, el parámetro beta 2 C sub 2 y el parámetro beta 3 C sub 3. ¿Correcto? En Ibius, la solapa que se utiliza para hacer esta estimación es la misma que dice después. Ibius reconoce automáticamente aquí que este es un no lineal, por eso se llama NLS también. Y lo otro que tenemos que hacer aquí, al momento de hacer la estimación no lineal, es indicarle cuál es el método iterativo que pueda emplear, ¿no? En este caso, si ustedes ven aquí por default, el método es el método de Newton-Raphson, pero así como Newton-Raphson tenemos otro. Tenemos el de Gauss-Newton, tenemos el BFGS, que es una variante de este de acá, y tenemos también otro que, bueno, que tú le puedes incorporar, que se le llama Ibius-Diaz. Pero acá, los más utilizados son estos tres acá. Tenemos también acá abajo el umbral de tolerancia. El umbral de tolerancia, ¿qué te va a decir? Te va a indicar cuál es la distancia que debe existir entre cada iteración para que el algoritmo determine que ya alcanzó la convergencia, ¿sí? Y por otro lado, también puedes hacer un ajuste de la matriz de varianzas covarianzas, ¿no? Para que tu estimación sea una estimación robusta. Acuérdate que el ajuste de la matriz de varianzas covarianzas lo que busca es sincerar los betas, las varianzas de los betas, de tal manera que no se distorsione la inferencia estadística. Eso es de econometría 1. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? O sea, los errores estándar robustos lo que hacen es decirte, oye, la varianza de mi beta, ¿no? En modelo lineal, la varianza de beta que yo asumía que era esta de acá, esa varianza no es la que se debe emplear, ¿sí? ¿Ok? Sino la otra fórmula de la varianza. ¿Cuál es la otra fórmula? Si los errores no tienen distribución normal, sería esta de acá. Esta es la fórmula de los errores estándar robustos. O sea, lo que hace es, oye, decir, no, esta no es la varianza que debes usar esta porque existe de repente presencia de autocorrelación, porque existe presencia de heteroelasticidad, entonces tienes que usar esta de acá para sincerar la inferencia estadística. Acuérdate que la inferencia estadística se hace utilizando el beta estimado y su error estándar. Si hay presencia de autocorrelación o heteroelasticidad, incorporas esto de acá para sincerar la inferencia, ¿sí? Entonces lo que te está diciendo el software es que tú también puedes utilizar una corrección de errores estándar robustos. La que está por defecto es New y West, porque New y West, como sabemos, se utilizan tanto para autocorrelación como para heteroelasticidad, pero también si tú crees que solamente hay heteroelasticidad, puedes utilizar el Uber-White, o si tú consideras que no hay nada, ¿no? Que debes utilizar este de acá arriba, pues simplemente ordinario, ¿no? O sea, que sale por defecto. ¿Ok? Bueno, también tienes otros acá, que bueno, puedes tú también incorporar la anotación. Y acá es base a un método robusto de clase, pero en este caso no aplicaría porque utiliza clase. Este generalmente se utiliza para paneles de datos, ¿ya? Los de clase.
Y aquí, si Los ves, robustos tienden a- también tiene activada la casilla de F, ¿no? La casilla de F para hacer justamente el ajuste por grados de libertad, ¿no? Por eso cuando Ahora, llamas siempre pones otra cosa importante que tiene Livius robust. es que Livius, Así hay- mira, tú le puedes decir Newton-Raphson, ¿sí? O sea, Livius sabe que tiene que utilizar esta fórmula, pero le dice acá, oye, pero ¿qué método utilizo? ¿No? ¿Qué step método? Y el método que tienes acá es el de Marquardt. ¿Han leído de Marquardt ahí en la lectura? ¿En el capítulo 12? Ya. ¿Qué cosa es el Marquardt? Vamos a ver acá la misma bibliografía de Livius. Vamos a hacer un lado para que se vaya eso. El Marquardt era. Sí. Ahorita les muestro la fórmula. ¿Sí? Marquardt steps. Para que vean solamente que el nombre. Acá está. Acá está. Acá está. Estás en la página. Ya está. Vamos a ver acá rápidamente la fórmula de Marquardt. Se fue. Este mouse está mal. Ya, a ver. Y ahí está. Entonces, este de acá. Ya. Y vamos a ver la fórmula de Marquardt, ¿ya? ¿Verdad? Acá está la fórmula, ¿no? Livius también resume los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, acá tienes la fórmula convencional de Newton-Raphson, ahí está la que hemos visto, ¿no? Con la hessiana. Livius le llama a la gradiente G, a la hessiana le llama H. Tienes acá también el quadratic climbing, que no es otra cosa que una variante de Newton-Raphson, solamente asegurándose de que esta matriz sea una definida positiva e invertible, ¿no? ¿Cómo lo hace? Agregando un parámetro por la identidad, ¿no? Lo mismo que hemos hecho nosotros, ¿no? Luego que tenemos, bueno, por acá Marquardt. El Marquardt es un algoritmo que trabaja con el BHHH, aquí está justamente, la fórmula la vamos a ver. No la muestro, qué raro. A ver, un momentito. Por aquí está hay varios algoritmos. Estaba arriba. ¿Estaba arriba? Sí, estaba, pero no está la Ah, pero fórmula. sin fórmula, pero estaba en la multiplicación. Sí, sí, yo estoy buscando la notación de fórmula. A ver, vamos a ver si me encuentra. Ya, pero bueno, vamos a ver entonces aquí normalmente solamente la referencia teórica en todo caso de Marquardt. Ahí está. Marquardt es un algoritmo que modifica el algoritmo Gauss-Newton exactamente de la misma manera que lo hace el quadratic climbing al algoritmo Newton-Raphson. ¿Sí? Añadiendo una matriz de corrección a la aproximación de la hessiana. ¿Sí? Y bueno, es una matriz tipo Rich, ¿sí? ¿Sí? Una matriz tipo Rich, una matriz tipo Hess. ¿Ya? Muy bien. Entonces, justamente lo que hace esa corrección es buscar que se solucione el problema de que esta matriz sea una matriz singular, ¿no? O sea, que sea invertida, dicho de otra forma. ¿Ya? Pero bueno, en términos concretos, ya para ir a la aplicación, el Marquardt es un ajuste en el contexto Gauss-Newton para asegurarme que esto es invertible y funcional. Muy bien. Entonces, Livius trabaja con este algoritmo, con esta función paso. Muy bien. Lo otro también que vamos a decirle aquí a Livius, o sea, no está acá, pero Livius implícitamente trabaja con valores iniciales. Los valores iniciales tú los tienes que poner acá, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo no tengo ninguna referencia de los valores iniciales, ¿no? Si tú no le das nada a Livius lo que va a hacer es partir de valores iniciales que son cero. O sea, por regla, si tú no has hecho ninguna estimación, Livius le va a dar el valor de cero. ¿Okay? Es por esa razón que algunos, cuando estiman sus modelos no lineales y no le ponen valores iniciales, a veces no converge, el software te dice, oye, no hay solución, matriz singular,
Entonces, la clave para que te salga el problema, la pregunta, si te dejaran el trabajo de no lineal, es que tú utilices los valores iniciales que más se aproximen a los valores que tú crees que son los valores que deben resultar. En este caso, este algoritmo no voy a tener problemas porque estoy poniendo valores iniciales de 0. Entonces, una vez que he hecho eso, simplemente lo que le voy a pedir aquí al software es que estime el modelo. Y ahí está, por ejemplo, el software me acaba de decir que no lo puede hacer, está dividiendo con 0. ¿Por qué creen que sale eso? Por los valores iniciales, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acá le voy a decir, ok, ¿qué valor inicial puedo utilizar? C sub 3, por ejemplo. Puedo asumir que es un valor de 0, por ejemplo, ese sí, ¿okay? Es una función log. Pero podría jugar con este parámetro de acá, podría decir que es una elasticidad de 1, por decir algo, podría decir que es 1. Y este podría decir, no sé, vamos a dejarlo en 0 a ver si se sale. Entonces acá vuelvo aquí a la solapa de valores iniciales y le digo aquí modifica el segundo por 1, ¿sí? Y ahora vuelve a hacer la estimación. Todavía con esto no hacer. Ya, entonces acá vamos a ponerle, no le vamos a poner 0, sino le vamos a poner 0.001, por ejemplo, no sé, para que no sea 0. Igual a este, 0.00001. Muy bien, corro nuevamente y, ¿ve? Cuando ya el software ya no le di 0, sino un valor diferente de 0, para que no tengas ese problema, el software ya hizo todo esto, bueno, que ya vamos a ver, toda la iteración. O sea, utilizó la fórmula que está aquí, esta fórmula, partiendo del vector de parámetros iniciales que yo le di, ¿sí? Y el software rápidamente ha iterado, ¿sí? Y me ha mostrado aquí el output final, los valores de la enésima iteración, ¿sí? Como pueden ver, el software lo hace rápidamente, si es que fuera un modelo sencillo como este, que es muy sencillo. Y acá el software te dice cuántas iteraciones ha hecho. Mira, 1×3, ¿cuántas iteraciones ha hecho para llegar a ese valor que está acá? 92 iteraciones, así, rapidísimo, ¿sí? ¿Ok? Logró la convergencia, también, eso es importante. A veces no logra converger, ¿sí? Entonces el software a veces te alerta, dice, ya acabé todo lo que pude, hice las 500, 300 iteraciones y no he logrado converger. También te puede decir eso. Eso evidentemente es un problema, ¿no? Porque significa que no, dos cosas, ¿no? O la matriz que está acá no es singular, o no es definida positiva, o los valores iniciales que tú le has dado están muy lejos de los valores que deberías haber pegado. ¿Ya? Entonces ese es muy sensible, los valores iniciales, muy sensible. Muy bien, entonces acá tengo los valores estimados y acá tengo los errores estándar, como bien dice aquí, corregidos con una kernel de Baneshnikov, utilizando la conversión de Newell, ¿no? Este que ven aquí como Newell West Mix Rounding 5 es una transformación de esta matriz de acá a esto de acá, utilizando una función tipo kernel llamada kernel de, bueno, es una kernel en este caso de Baneshnikov y otra kernel que es una kernel de Baneshnikov. Bueno, ese es un tópico que se ve en econometría no paramétrica, que es econometría 3. Es un tópico. ¿Okay? Ahí se habla mucho, se discute mucho de las funciones tipo kernel. Bien, entonces, estos son los valores estimados, estos son los errores estándar corregidos, y como pueden ver, tú puedes utilizar acá la tstudent para hacer inferencia respecto a si estos parámetros son iguales o diferentes. Acá puedes hacer también inferencia. Yo, por ejemplo, podría decir, oye, C sub 3 es igual a 0. Podría preguntarle, yo podría hacer eso, sí, lo podría hacer. Le podría decir, haz lo siguiente, haz un diagnóstico de coeficientes. Aquí ves, tengo el test de Word. Y acá le puedo decir, oye, C sub 3 es 0, ¿no? O sea, ¿qué estoy tratando de averiguar? Señalando que C sub 3 vale 0, que esto de acá se puede transformar en un logaritmo del ingreso, ¿sí? Muy bien, le digo acá, ok, y ¿qué me sale? ¿Qué me sale? Esa hipótesis se estaría rechazando. Con esta data se estaría rechazando, porque como pueden ver el p-value, ¿no? Utilizando el chi cuadrado, por ejemplo, está por debajo del nivel de significancia, ¿no? Acuérdate de esa regla, ¿no? Si el p-value está por debajo del nivel de significancia,
significa que la hipótesis se rechaza. O sea, estaría rechazando en esta data que este valor de acá es C. ¿Sí? O sea, estaría rechazando que el mejor modelo para estimar la relación de consumo con ingreso es una log-log, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en Stata ustedes también pueden hacer esto, ¿sí? Acá tenía unas aplicaciones en Stata. También. Aquí les voy a pasar algunas. Por ejemplo. Está. No, esto de acá no. Tengo por acá algunas aplicaciones más bonitas. Pero en su momento no entendía por qué lo hacían. Por ejemplo, acá tengo un modelo de una aplicación que se hizo en el paper del 81, pero que es una aplicación que no se hace con data económica, sino con data de salud. ¿Ya? Bueno, es un análisis, esta parte es una encuesta, ¿sí? De nutrición y salud. Y lo que se hace aquí es estimar la relación que existe entre la presión diastólica del corazón en base a el índice de masa corporal, el nivel de colesterol, ¿ok? La edad y el sexo, ¿ya? ¿Ok? Ahora, la fórmula que te dice acá el trabajo es una box, o sea, lo que dice acá, y eso lo puedes replicar, ¿ya? Le voy a pasar esto, es que partiendo de una forma, de una función box, sin saber exactamente cuál es la relación que más se apega a los datos observados, lo que hace aquí el modelo es tratar de encontrar qué forma box puedo hacer aquí y acá. O sea, es una box tanto de variable dependiente como de variable explicativa. ¿Sí? O sea, la misma forma funcional de las explicativas la utiliza para la forma funcional de la variable dependiente. Y bueno, eso es un modelo súper no lineal, ¿no? Porque tiene tanta la fórmula que está acá en las explicativas, en cada explicativa, y tiene esa misma fórmula para la dependiente. O sea, eso manualmente no se puede hacer. O sea, nunca le voy a poner una pregunta de ese tipo. ¿Correcto? Pero el software sí lo hace, ¿no? El software aquí, el Stata en este caso, hace una box que le llama, a este modelo le llama el modelo Theta, ¿no? El modelo Theta, también tiene un modelo alfa y uno más. Y lo que hace finalmente el software es hacer una inferencia estadística respecto a cuál es la mejor forma box del modelo, ¿no? Aquí está. Aquí está, ¿no? Aquí hace el contraste estadístico. Evalúa si la transformación debe ser una log-log o una lin-lin, ¿no? Una log-lin, etc. Y lo hace con inferencia estadística. En este caso lo hace con un estadístico de ratio de verosimilitud. ¿Sí? O sea, ya a medida que se va haciendo más compleja la cosa, ya se utiliza otro tipo de contrastes, ¿no? Que son justamente los contrastes que hemos visto en la parte del estimador de máxima verosimilitud. Pero bueno, modelos no lineales es todo un mundo, ¿sí? Es un mundo grande, es un tópico que vamos, bueno, sí, digamos, es un tópico que vamos a ver en modelos no lineales, o en filtro de Kalman, que es el primer tópico de econometría 3. Econometría 3 es el primer tópico de filtro de Kalman, ¿sí? Y ahí se utilizan justamente los algoritmos numéricos para encontrar la solución. ¿Ya? Bien, entonces, para finalizar este tema, ¿cuál es la clave en las funciones no lineales? Primero, saber matemática, ¿sí? Y segundo y más importante, ¿cuál es? Tener conocimiento, idea de los valores iniciales del modelo, ¿sí? O sea, si no los conoces, va a ser muy difícil que llegues a una estimación razonable, ¿sí? Si no, lo otro es ir probando y probando distintos valores iniciales. Con un modelo como este, bueno, no es tan complicado porque solo tengo dos variables, pero imagínate si tuvieras más variables explicativas, ¿no? Ahí es más complicado, ¿no? Okay. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
¿Sí? Entonces, esta primera parte ha sido un repaso de lo que ustedes han leído, ¿sí? Y lo que han visto en la PC1, la última PD y la PC1. ¿Ya? Ahora, en el examen parcial, va a venir de todas maneras una pregunta similar a la última pregunta de la PC1. ¿Ya? De todas maneras, entonces ya les estoy diciendo una fija del parcial. Entonces, tienen que repasar lo que han visto en la última PD y lo que se ha evaluado en la PC1. ¿Ya? La última pregunta. Muy bien. Bien, lo que vamos a hacer a partir de hoy, que ya es entrar a otro mundo, ¿sí? Es empezar a desarrollar los modelos de series de tiempo univariada, que es justamente la parte core del curso. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos viendo el tiempo. Muy bien, entonces esto lo voy a hacer con otra presentación. Ya entiendo que han copiado todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto lo voy a borrar. Muy bien, entonces entramos ahora a los modelos de series de tiempo. Bien. Muy bien. Muy bien, entonces empecemos con este nuevo tema. ¿Sí? Ahora, primero, ¿qué es una serie de tiempo? Una serie de tiempo se denota así, ¿verdad? Así, se denota así, se denota así, se denota así. ¿Cuál es la característica que tienen estas variables? La característica en común que tienen. Que están indexadas en el tiempo, ¿no? O sea, son variables indexadas en el tiempo. Y bueno, y en términos prácticos, ¿qué significa que una variable sea indexada en el tiempo? Que describe una característica temporal de la variable, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo estuviera hablando acá del PBI y esta frecuencia temporal fuera año, significa que yo estoy describiendo la evolución anual del PBI. Si este fuera el tipo de cambio y esta frecuencia es diaria, significa que estoy explicando la evolución diaria del tipo de cambio, y así, ¿no? O sea, así como hay un tipo de variable asociado al tiempo, tengo una determinada frecuencia, ¿no? Puede ser una frecuencia anual, acá frecuencia anual, frecuencia semestral, frecuencia trimestral, mensual, diaria, intradiaria, etcétera, ¿no? En finanzas, por ejemplo, el tipo de data que se analiza es esta: diaria e intradiaria, ¿no? El intradiaria, ¿qué cosa es? Es, por ejemplo, las cotizaciones que tiene una acción o un bono a lo largo de toda la jornada, toda la rueda, ¿sí? Entonces eso va cambiando todo el tiempo. Es una data intradiaria, ¿ya? Y la diaria es como la del tipo de cambio, ¿no? Que tenemos en el BCR, ¿no? Que publica el valor de cierre, ¿no? O sea, es un activo que cambia su precio todo el día, pero el BCR publica la data del precio del cierre del día. Entonces, si yo consolido una variable de información del precio del cierre del día en un horizonte temporal largo, la data es de tipo diario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos hablando de variables que tienen mucha información, ¿no? O sea, dependiendo de la frecuencia, tengo más información, ¿no? Si tengo una frecuencia trimestral, mensual, diaria, intradiaria, tengo más datos en comparación con una frecuencia anual. ¿Ok? Muy bien. Ahora, todas las series de tiempo son
realizaciones. ¿Ya? Eso es lo segundo que vamos a decir. La serie de tiempo que voy a anotar aquí, dígase usted, la serie de tiempo es una realización. ¿Se acuerdan de esta palabra realización? ¿En qué contexto se utilizaba realización? En el contexto de estadística, ¿se acuerdan? Tú tenías una variable aleatoria y decías que esta variable puede tomar ciertos valores. Es una realización de la variable aleatoria. ¿Correcto? Entonces, esta serie de tiempo es una realización de algo más. Una realización de esto de acá. ¿Cómo se le llama este de aquí? Esto se va a llamar, en el mundo econométrico de la serie de tiempo, se le va a llamar proceso estocástico. El proceso estocástico es el proceso que gobierna la generación de esta serie de tiempo acá. ¿Sí? O sea, es como si fuera el generador de datos. Es como si fuera el proceso generador de datos, lo que llamamos proceso generador de datos en el modelo lineal general. En el mundo de las series de tiempo se denomina proceso estocástico. ¿Ok? Ahora, gráficamente, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Tú puedes tener acá el espacio temporal, acá vas a tener el espacio de los estados. Los estados son los valores que puede tomar la serie de tiempo en cada instante de tiempo. ¿Ya? Entonces acá yo voy a suponer que tengo acá el instante de tiempo 1, el año 1 por ejemplo, acá tengo el año 2 y acá tengo el año 3. Y acá tengo dos estados, el estado 1 y el estado 2. O sea, vamos a asumir de forma muy didáctica que este proceso estocástico es un proceso estocástico que va a tomar valores entre 1 y 2, o 0 también si quiere, y es un proceso estocástico que lo voy a realizar en 3 instantes de tiempo diferentes. Ya, repito, este es un ejemplo. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña grilla, es decir, una línea bien punteada, ¿okay? Para constituir un cuaderno particular. ¿Está? Ahí está. Entonces, una realización del proceso estocástico, ¿ya? O sea, el proceso estocástico es todo esto, todo este conjunto, este plano, ¿ok? Todo este plano es el, bueno, este sería un proceso que va de 3, de 1 a 3, ¿ok? Entonces, el proceso estocástico es todo este plano, todo lo que puede pasar acá, todo, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que la serie de tiempo es una realización de ese proceso, una serie de tiempo puede ser esto. En el instante de tiempo 1, por ejemplo, supongamos que el valor del proceso estuvo acá. En el instante de tiempo 2 estuvo por acá. Y en el instante de tiempo 3 estuvo por acá. Entonces, ¿qué significa? Significa que una realización de este proceso es esto que está acá. Esa es una serie de tiempo, es una secuencia de valores en distintos instantes de tiempo. O también pudo haber sido esto de acá. Esto de acá, esto de aquí, esto de acá. Puede haber tenido esto de otra secuencia. Esa es una segunda serie de tiempo, que es diferente de la primera, pero que también nace del mismo proceso estocástico. ¿Sí? Otra más, vamos a hacer otra más. Por ejemplo, voy a hacer una más por acá, Un proceso estocástico por son aquí números aleatorios y por acá. representaciones. Esta de acá. Esta de aquí es otra serie de tiempo que nace del mismo proceso estocástico y que es diferente de las otras dos. Es una cosa en población. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el proceso estocástico es aquel que genera, que puede generar distintas series de tiempo. Distintas series de tiempo en un espacio que conjuga un espacio temporal con un espacio de distintos estados. ¿Sí? ¿Ok? Por eso se dice que el proceso
estocástico es aquel que genera la serie de tiempo. Y cada serie de tiempo es una realización de dicho proceso. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿pero cómo aterrizamos esta palabra proceso? Ya, cuando nosotros queramos aterrizar esta palabra proceso, nosotros a este proceso le vamos a llamar luego modelos. ¿Ya? O sea, vamos a clasificar los procesos estocásticos en base a modelos. A uno le vamos a llamar, por ejemplo, modelo autoregresivo, a otro modelo de unidades móviles, a otro modelo que combina autoregresivo y unidades móviles, a otro vamos a llamar ARIMA, a otro vamos a llamar ARIMA, etcétera, etcétera. O sea, los procesos estocásticos van a ser toda una familia, o sea, son de distintas familias. Pero sin perjuicio de la familia que yo considere, el supuesto es que ese proceso genera distintas series, puede generar distintas series. ¿Ok? Ahora, profesor, una pregunta. ¿El proceso estocástico es observable? Bueno, si yo les estaba haciendo el símil con el proceso generador de datos, nosotros sabemos que el proceso generador de datos no es observable. Entonces, este proceso no es observable. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿qué pasaría si yo en la práctica veo las tres series, ¿no?, como si fueran diferentes? ¿Podría identificar ex ante que viene del mismo proceso? No. ¿No? O sea, si tú miras las tres series, tú no sabes que pertenecen a la misma familia. ¿No? Podría ser que cada una vez puede venir de un proceso diferente. Pero ¿cómo me aseguro, profesor, que esas tres series vienen del mismo proceso? Por ejemplo, ¿cómo ustedes se asegurarían, si es que no lo saben, ¿no? Tienen un hermano, por ejemplo, no lo conocen, ¿cómo? Una prueba de ADN. Exacto. La única forma de determinar que son hermanos y nunca lo has visto en tu vida es una prueba de ADN, es una prueba. Entonces, aquí, para yo determinar que un conjunto de series, ¿sí?, pertenecen a la misma familia, pertenecen al mismo proceso, es a través de pruebas estadísticas. ¿Sí? A través de funciones estadísticas. Si las series tienen la misma función estadística, significa que es altamente probable de que esas provengan del mismo proceso estocástico que la genera. Muy bien. Ahora, este ejemplo obviamente es un ejemplo muy sencillo. Ya es un ejemplo asumiendo dos estados, ¿sí?, y tres instantes de tiempo. ¿Ya? Profesor, pero si ya vamos a la práctica y vamos a una serie real, por ejemplo, profe, el tipo de cambio. El tipo de cambio, profesor. El tipo de cambio, ¿qué características tiene? Vamos a poner esto así. Teníamos un escenario que había caído, ¿no? Y ahora está subiendo. Profesor, aquí, por ejemplo, yo veo una sola serie de tiempo. ¿No? O sea, no se ven varias, ¿no? Como usted me decía hace un momento, ¿no? Yo hace un momento les decía, mira, tengo varias y puedo determinar si todas esas vienen de la misma familia, vienen del mismo proceso. Pero cuando tú ves una serie de tiempo, primero que la ves, o sea, no lo ves a nivel de tres estados, no ves varias series de tiempo, tienes una sola serie de tiempo. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál sería? La pregunta aquí sería, oye, ¿cómo determino que el proceso estocástico que yo considero ha generado esta serie es un proceso que la genera durante toda su historia? O sea, ¿qué estoy cambiando? Estoy cambiando el espacio de estados, ¿no?, a un espacio ya netamente temporal. ¿Sí? O sea, lo que yo tengo que asegurarme es que el proceso estocástico que generó esta secuencia, por ejemplo acá, esta secuencia, es el mismo proceso que generó esta secuencia que está. Cuando yo me asegure que el proceso estocástico que generó esta secuencia de acá, esta serie, es la misma que esta de acá, lo que vamos a considerar es que solamente existe un proceso estocástico que genera toda la serie. ¿Sí? Y este supuesto de que un mismo proceso genera toda la serie es lo que vamos a nosotros llamar
un proceso estocástico lineal. ¿Sí? ¿Sí? El proceso estocástico lineal, ¿cuál va a ser? Es aquel proceso que voy a asumir genera toda la historia de la serie. ¿Sí? ¿Sí? Profesor, ¿pues significa que en la práctica puede haber procesos estocásticos no lineales? Así es. Puede haber otros escenarios donde yo considere que esa parte de los datos ha sido generado como un proceso y esa otra parte como otro proceso. Pero eso es un proceso estocástico no lineal. ¿Eso vamos a nosotros a considerar en este curso? No. En el alcance de los tipos de modelos o procesos estocásticos, ¿no? Modelo o proceso estocástico, ven que lo utilizo de otra forma. El alcance de los procesos que vamos a ver en este curso son procesos estocásticos lineales. Es decir, vamos a considerar un proceso estocástico que gobierna la historia de toda la serie. ¿Sí? Ok. Ahora, eso es lo primero que les quería contar. ¿Ya? Los series de tiempo nacen de procesos estocásticos. Los procesos estocásticos, vamos a ver, son múltiples. Ahora, ¿por qué el título del tema que vamos a ver se llama modelo univariado? ¿No? Claro, lo que significa, si se llama modelo univariado, significa que estos procesos estocásticos son univariados. Acuérdate que estoy utilizando de forma símil la palabra proceso modelo. ¿Sí? O sea, cuando yo me refiero a proceso estocástico en serie de tiempo, es decir modelo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el proceso o el modelo es univariado? ¿Univariado de qué viene? De una. Variado de variable. Una variable. ¿Por qué es univariado? Porque la especificación de los procesos estocásticos que voy a plantear son procesos donde voy a relacionar el valor presente de la serie con su propio pasado. Únicamente con su propio pasado. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo trate de explicar el comportamiento de esta serie de acá, voy a asumir que cada valor de la serie, su comportamiento se deriva del comportamiento pasado que tuvo la propia serie. Por ejemplo, ya voy a hacer un primer modelo. Por ejemplo, el proceso estocástico que genera esta serie de acá, en la práctica se ha encontrado que es este. Esa es la especificación del proceso estocástico que genera el tipo de cambio. Ya, eso lo vamos a ver obviamente más adelante. Pero, ¿qué significa esta notación? Primero, que asumir que esta notación genera la serie es plantear que el proceso estocástico que genera el tipo de cambio es este de acá. ¿Ok? O, dicho de otra forma, que el modelo que genera el tipo de cambio es este de acá. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué te dice esto? ¿No? Esto te dice que, primero, ¿tiene la característica de ser univariada? Sí, porque estoy modelando la serie de tiempo I sub t, ese tipo de cambio, y lo estoy modelando en base a ¿qué? Su pasado. ¿No? Su pasado inmediato anterior. ¿No? Entonces, ese tiene justamente la característica de ser un modelo univariado. ¿Eh? Ahora, ¿cuándo será no univariado, sino multivariado? Que es el otro tipo de proceso que puede haber. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que acá se me ocurre a mí decir, oye, no, el proceso que genera el tipo de cambio es su propio pasado, pero de repente también acá interviene, pues no sé, pues, la tasa de interés, por ejemplo. ¿No? ¿Qué ocurre en este caso? Acá ya tengo otra variable. Ya no es solamente la propia historia del propio pasado de la serie que está acá, sino tengo otra variable. ¿No? Pues más, ¿no? Podría incluso tenerlo así, ¿no? Este es delta 1 y este es delta 2 y t menos 1. ¿No? ¿Okay? O sea, no solamente el pasado de la variable en sí misma, sino también el pasado de otra variable con la cual se puede relacionar. Este es un proceso o un modelo multivariable.
Porque ya hay más de una variable con la cual voy a intentar explicar el comportamiento de la serie temporal. ¿Ok? Bien. Ahora, este tipo de modelo lo vamos a ver después del parcial. ¿Ya? Después del parcial, empezando por los modelos de vectores autoregresivos, vamos a ver esa familia de modelos. Y con eso vamos a cerrar también el curso. ¿Ya? Vamos a intentar llegar hasta cointegración. Integración también es un modelo molecular. Pero bueno, por ahora nos vamos a enfocar a esto que está acá. A modelar la serie de tiempo en base a su propio pasado y solamente la serie de tiempo. No va a haber otra serie más. ¿Bien? Sí. ¿Siempre tiene que estar su pasado de la variable independiente? Sí. Eso es algo importante. Siempre tiene que estar al lado derecho el pasado de la variable de la serie de tiempo. ¿Sí? Porque de lo contrario no sería un modelo de tipo temporal. ¿Sí? Sería un modelo corte. Por ejemplo, si yo hiciera solamente esto, por decir algo, delta 0, delta 1 y sub t más de sub t, ese no sería un proceso estocástico, no sería un proceso, un modelo, no de corte transversal, con datos de serie de tiempo, pero no un proceso univariado. El proceso univariado tiene la característica, si quieren ver otra pregunta de tecnología, de ser dinámico, de modelar el valor presente en función del pasado. Es un dinámico, hay dinamismo en este tipo de cosas. Sí, una pregunta. Tengo YT igual a YT menos 1. Ese YT menos 1, yo ya tengo esos datos para estimar el YT. Pero si estoy transcurriendo un año y quiero estimar el YT más 1, igual podría, porque este año en teoría todavía no. Hay otro proceso como que aleatorio de lo que pueda pasar el resto de este año. Claro, lo que pasa es que el asumir que este proceso gobierna o genera la serie, ¿no? Claro, te lleva a ciertos supuestos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, si lo vamos a ver aquí, es que un pronóstico que puedes hacer el siguiente año es el valor de cierre del año anterior. Pero vamos a ver que justamente en procesos como estos, que son procesos llamados procesos con raíz unitaria, la predicción es muy incierta. Y eso justamente se debe a que este término de acá es un término volátil, no un término de arroz. ¿Sí? ¿Y eso puede generar multipolaridad? ¿Multipolaridad cuál? ¿Acá? En Acuérdate que la multipolaridad, ¿te refieres a ese modelo acá? Claro, aquí hay que revisar detenidamente la multipolaridad en la medida que la multipolaridad es un problema de grado, primero, ¿no? Y en segundo lugar, claro, porque una de las características en la cual se presenta la multipolaridad es cuando aquí aparecen varias variables y sus rezagos, ¿no? Efectivamente es un tema que cuidar, pero como vamos a ver en el caso de los modelos multivariados, más que el análisis de los coeficientes de las variables, lo que vamos a analizar es el impacto que tiene este elemento de acá sobre todas las variables del modelo multivariado. La otra enfoque de analizar. ¿Ya? Ahí no va a ser tanto el interés analizar eso, sino analizar la dinámica, el comportamiento, por ejemplo, que tiene un cambio de la tasa de interés sobre el ingreso, sobre el tipo de cambio, o un cambio que tiene el tipo de cambio cuando esa pregunta viene a la lección final de cuadrilla 1. Si aumentaba la exponencialidad o homogeneidad. homogeneidad. No, hay más opciones. Claro, o sea, aquí de por sí suele haber multipolaridad, porque cuando tú añades rezados hay multipolaridad. Pero en este escenario donde lo que vamos a analizar es algo diferente, no es ningún problema en que haya multipolaridad en este momento. O sea, aquí en estos modelos nosotros no vamos a centrar el análisis en los valores de los parámetros, ¿ya? No nos vamos a centrar en esos valores, ¿ya? Sino nos vamos a analizar, lo que vamos a analizar es cómo cambia dinámicamente las variables cuando cambian las otras. ¿Sí? Es como que un análisis con como se set de disparo, asumiendo constante lo otro, qué pasa si cambia una y cómo cambia la otra. ¿Ya? Por eso aquí en un multivariado vamos a analizar bastante lo que se conoce como la función impulso-respuesta, ¿sí? O la descomposición de varianza o la descomposición histórica. ¿Ya? Vamos a analizar cómo cambia la volatilidad de ese cuando hay un shock, entonces acá respecto a otra variable. Pero no nos vamos a centrar en el análisis de los parámetros. Otra pregunta. Sí. ¿Qué variable macroeconómica, digamos,
pueda suceder que existan dos o más procesos estocásticos. Ah, ya, el PBI, por ejemplo. En el Perú o Cualquier economía, la tasa. De hecho, acuérdate, una regla clave de los modelos no lineales. Si en los modelos no lineales que teníamos en el capítulo anterior decíamos que los no lineales eran los amos y señores de todo, ¿no? ¿Por qué eran los amos y señores de todo? Porque el no lineal era una generalización de lineal. ¿Sí? ¿No? ¿Te acuerdas? O sea, un caso restringido del no lineal era el lineal. En este caso, lo que tú puedes decir es todas las series de tiempo que existen en la práctica, macroeconómicas, financieras, etc., todas se pueden modelar con procesos no lineales. Todas. ¿Ok? Siendo un caso particular, un proceso lineal. O sea, frente a tu respuesta es, oye, a tu pregunta, ¿qué variables se pueden analizar con procesos no lineales? La respuesta es todas. Todas. ¿Sí? Ahora, en la práctica, ¿qué se suele utilizar? Se suele utilizar los modelos lineales, que son más sencillos de trabajar. Pero sí, todas las series enfrentan escenarios no lineales. Ahora, ¿de qué depende de que una serie enfrente o tenga una característica no lineal, ¿no? Por ejemplo, depende de los escenarios de estrés que puedan haber en economía o en el mundo financiero. Por ejemplo, el que haya una crisis financiera genera que las formas de el comportamiento de las series empiezan a cambiar o interactuar. Si hay un shock cambiario que afecta a una economía emergente, el ahorro, la inversión, la tasa de interés se mueven diferente en comparación a escenarios donde hay un shock cambiario. ¿No? Entonces, la práctica, si tú quieres mirar toda la historia de las series económicas peruanas, la característica es no lineal, ¿no? O sea, el PBI, la tasa de interés, el tipo de cambio, etcétera, pues tienen comportamiento no lineal. Por eso también a veces es muy importante saber qué periodo consideras. Algunas investigaciones, por ejemplo, dicen, oye, ya, yo voy a tomar la información del 2016 hasta el 2019. ¿Por qué no 20? Porque el 20 por el COVID y eso generó... En cambio, uno lineal se va con todo. No importa, está el COVID y los modelos... Dentro del modelo los modelos. Pero implica que tú tengas más herramientas. Pero es otro ¿no? proceso. Que sepas modelar de forma no lineal. El COVID. ¿No? Por ejemplo, y eso es lo que hacen ahora. ¿Se acuerdan de la presentación que decís ver cuando viene el chico de Utah? Ya, ese modelo no lineal, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ¿cuál era el tema ahí? Era bien complejo, ¿no? O sea, un no lineal lo puedes hacer. El no lineal se puede ajustar a cualquier serie, pero el tema es que matemáticamente, econométricamente es más complejo de tratar. Necesitas tener un background más sofisticado, tanto en la parte matemática como en la parte computacional, porque también no todos los software soportan esos modelos tan complejos. Por ejemplo, ese modelo que hizo el chico, solamente ese lo ha corrido en MATLAB, no lo ha corrido en Ibio, no lo ha corrido en Stata, es MATLAB, o sea, está codificado. Luego, ya seguro más adelante, los software convencionales econométricos lo van a empezar a implementar, ¿no? Pero no lo hacen obviamente porque es más complejo, ¿no? De hacer. Bien. Ok, entonces les decía, vamos a tener procesos estocásticos lineales, no lineales. Lo que vamos a ver en este curso son lineales nada más. Lo segundo es, tenemos dos familias de procesos univariados, donde tenemos la explicación de allá, la primera, y procesos multivariados, donde vamos a considerar la interacción dinámica, ¿no? Interacción dinámica de una serie como dinámica. Y lo último que les decía es, si estamos hablando de modelos de serie de tiempo, procesos estocásticos, olvídense de esto, vamos a analizar esto de acá. O sea, siempre va a aparecer al lado derecho el pasado. ¿Ya? Cuando yo coloco t menos algo, significa que es el pasado. ¿Ya? Y en términos estadísticos eso es dinámico, ¿no? Cuando tú metes el pasado para explicar el presente, eso ya genera que el modelo sea dinámico, hay un dinamismo. ¿Ya? Muy bien, entonces hecha esa introducción, bueno, esto ya les comenté, esta es la definición formal del proceso estocástico. Lo que vamos a hacer es empezar a, como les dije, ¿no? Les hice el símil de la prueba de ADN, ¿no? Si quieres saber si alguien por ahí es tu hermano, es una prueba de ADN. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es partir de una definición, de una característica
básica de los procesos estocásticos, que es el concepto de estacionalidad. ¿Ok? La propiedad de estacionalidad. Porque lo que vamos a hacer es dividir los procesos estocásticos univariados en estacionarios y no estacionarios. Lo vamos a explicar de esas dos maneras. De manera que lo que vamos a buscar siempre es trabajar con procesos estacionarios. ¿Ya? Ahorita te voy a comentar. Primero, ¿cuándo un proceso estocástico es estacionario? La notación formal. ¿Cuándo es estacionario? Bueno, la notación del concepto de estacionalidad en un escenario, en un sentido estricto, o sea, si yo quiero decir a bajatabla, es un proceso estacionario, es si es que la distribución conjunta de las series de tiempo observadas de 1 a n, o sea, de t sub 1 a n, es la misma distribución conjunta que observada esas observaciones h periodos adelante. ¿No? Es un poco esto para entender esto tiene que ver mucho con el concepto que les dije acá. ¿No? ¿Sí? Si tú tienes que este proceso estocástico generó este de aquí, estas observaciones, voy a considerar que el mismo proceso estocástico generó esas observaciones acá. Es un concepto justamente asociado a la estacionalidad. La estacionalidad te dice es la distribución conjunta de las observaciones que observaste en cierto periodo es exactamente la misma distribución de las que observas h periodos adelante. Por ejemplo, ¿no? Si yo considero que h es 30, por ejemplo, 20 trimestre, por ejemplo, y esta data trimestral, por ejemplo, yo podría tener acá el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3, el trimestre 4, el trimestre 5 y el trimestre 6. ¿Ok? Entonces yo plantearía la función de densidad conjunta de la variable 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es igual a la función de densidad conjunta para H20 de Y21, Y22, Y23, Y24, Y25 y Y20. ¿Qué significa? Significa que estoy asumiendo que la función de densidad conjunta no cambia. ¿Sí? ¿Ok? Ese es el concepto estricto de estacionalidad. Asumir que la función de distribución conjunta de ciertas observaciones se mantiene exactamente igual, así yo me desplace h periodos adelante. Obviamente, eso sería inclusive para cualquier valor de h. En el sentido estricto, es para cualquier valor de h. Puede ser h20, 30, 40, 50, 60, lo que sea. ¿Ok? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si tú asumes que la interacción de un conjunto de observaciones se mantiene en el tiempo, tú puedes decir, o puedes utilizar esa idea para justamente hacer algo que se conoce como un pronóstico. ¿No? Si tú dices que las series acá se comportaban de cierta forma, las observaciones adyacentes, conjuntamente con estas de acá, por ejemplo, se deben comportar de la misma manera. ¿Sí? Puede hacer una predicción. O sea, gracias al concepto de estacionalidad, puedes hacer predicción. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿por qué esta notación? Ya entendí el concepto de estacionalidad, ya entendí y la implicancia, ¿no? Pero quisiera saber por qué usted ha hecho referencia a que esa notación es una notación en el sentido estricto. ¿Ok? ¿Por qué en el sentido estricto? Bueno, porque es estricto, porque asumir esto, o sea, asumir que la misma función de distribución es la que genera los datos todo el tiempo, es un supuesto bastante fuerte. ¿Sí? O sea, asumir que la misma función de distribución genera los datos todo el tiempo, desplazándome h periodos, es un supuesto muy, muy fuerte. Porque significa que conjuntamente la distribución tiene la misma media, varianza, simetría, kurtosis, etcétera, todos los momentos a esa función de distribución. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? En la práctica se dice, ok, como ese supuesto es bastante fuerte, de asumir que la distribución es la misma, relajemos el supuesto a un sentido llamado débil, de manera que cuando yo refiera al concepto de estacionalidad, únicamente lo voy a hacer en el primer y en el segundo momento.
¿Me siguen? O sea, si en el sentido estricto yo buscaba que todos los momentos de la distribución sean las mismas, porque es una función de distribución idéntica, en el sentido débil voy a buscar que sea la misma, pero solamente en el primer y el segundo momento de esta distribución. ¿Qué significa? Significa que voy a buscar la estacionalidad en el escenario de la media, y la varianza y la covarianza. El primer momento, la media, y el segundo momento, la varianza y la covarianza. ¿Ok? ¿Me sigue? Ok. Y profesor, ¿y en ese sentido débil puedo hacer predicción? Así es, en ese sentido débil puede ser también. O sea, dicho de otra manera, la aproximación de la estacionalidad en el sentido débil es la aproximación práctica del concepto hipotético que sería el concepto de estacionalidad en el sentido fuerte, estricto. ¿Ok? Es como vamos a aterrizar los procesos. Muy bien. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? ¿Sí? Ya, vamos a 5 minutos más y terminamos. Entonces esto lo borro rápidamente. Muy bien. Ok, entonces lo que me falta a mí señalar es lo siguiente. Profesor, entonces considerando que la estacionalidad que vamos a ver es una estacionalidad en el sentido débil, ¿ok? ¿Cómo caracterizo estadísticamente ese concepto de estacionalidad? ¿Okay? ¿Me siguen? O sea, yo ya les hablé, les estaba diciendo el símil de que si tú quieres encontrar a tu hermano perdido, haces una prueba, ¿ya? Aterrizándole la definición que acabamos de ver, para que tú puedas establecer que tu proceso nace de una misma familia, vamos a tener que verificar que ese proceso sea estacionario, ¿ya? Si el proceso es estacionario, yo puedo corroborar que la familia que generó esta parte es la misma familia que generó esta parte. Bien, entonces, ok, ese es el concepto. La pregunta ahora es, ¿y cómo estadísticamente se va a denotar la estacionalidad? Bueno, yo les había dicho, en base al primer y el segundo. Estadísticamente, la estacionalidad, en el sentido débil, se va a corroborar con 3 condiciones. La condición de que la media de la serie es constante, la condición de la varianza de la serie es constante y la condición de que la autocovarianza, ¿se acuerdan de esta palabra? ¿Qué cosa era la autocovarianza? La covarianza de la serie con su periodo pasado. Que la autocovarianza no depende del tiempo, sino únicamente de la distancia. Si yo verifico en un proceso estocástico que se cumplen estas 3 condiciones, yo técnicamente voy a señalar que ese proceso cumple la propiedad de estacionalidad. Ese concepto de tiempo y distancia, ¿cómo estaría definida la distancia? Sí. Eso lo voy a tener que hacer en la siguiente clase. Pero es como esto, ¿no? Es como que si tuvieras, supongamos este proceso, ¿ya? Debería ser en la siguiente clase, pero supongamos que yo establezco este proceso de acá. ¿Es un proceso univariado? Sí. ¿Es un proceso estocástico? Sí. ¿Lineal? También. ¿Ok? Este proceso se llama el proceso autoregresivo. ¿Ya? Pero lo que vamos a encontrar acá es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo acá si quieres como un intercepto. Por ejemplo, si yo calculo, eso lo vamos a demostrar en la siguiente clase, la esperanza de esto de acá, la esperanza de este proceso es C sobre 1 menos phi. ¿Es constante? Sí. La varianza, asumiendo que la varianza del error es sigma cuadrado sub E, la varianza de llegar a ustedes es esto de acá. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Es constante? Sí. ¿Ok? Y la autocovarianza de orden J, ¿a qué es igual? Ya, esto va a ser igual, si no me equivoco, a phi elevado a la J sobre 1 menos. Entonces, ¿este de acá, profesor, es constante? No.
Pero ¿qué característica tiene? Tiene la característica de no depender del tiempo, en primer lugar. O sea, no aparece en ningún lado la T. Y solamente depende de la distancia. ¿La distancia entre quiénes? Entre YT y su rezago de J. Ah, ok. La distancia se refiere a Al número de rezagos. a la distancia en términos de rezagos de la serie con su rezago. Ah, lo estaba tomando como un sinónimo. Sí. Ajá. La autocovarianza tiene que cumplirse para todos los rezagos. Sí, esta es la fórmula general de la autocovarianza. O sea, Sí, exacto. todos los rezagos al infinito de pasado. Sí, todo tiene que tener esta fórmula para cualquier valor de J. ¿Sí? Ahora, este proceso, ¿cumple las propiedades? Sí, cumple las tres. Y por esa razón este proceso es estacionario. ¿Sí? Técnicamente, ¿correcto? Técnicamente es un proceso estacionario, es un proceso que tiene ese comportamiento. Y gráficamente, cuando nos veamos un proceso estacionario, gráficamente, y eso ya me adelanto a lo que vamos a ver en la siguiente clase, un proceso estacionario va a tener este comportamiento. ¿Qué característica tiene este comportamiento? Es una serie que todo el tiempo regresa a su mente. O sea, la característica de los procesos estocásticos estacionarios univariados es que estos procesos se suelen graficar como procesos donde la serie de tiempo siempre revierte a la t. Y en este escenario obviamente tú puedes hacer predicción, porque si estás por acá, por ejemplo, lo que yo te decía, ¿no? Si estás por acá y sabes que la serie tiene este comportamiento, ¿no? El siguiente periodo yo digo, está por acá, ¿no? Los siguientes periodos están por acá. Es un escenario donde yo puedo hacer predicción de forma sin ningún problema. ¿Ok? ¿Ya? Pero bueno, esto de acá lo vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase yo voy a empezar caracterizando los procesos univariados y empezar a darle a familias y decir por qué es estacionario y luego calculando sus medias, sus varianzas y todo eso. ¿Ya? Voy a tomar lista, chicos, rápidamente. Dado que ya... por cierto, los grupos ya estos mismos. Sí, ahorita le paso el Excel. Ya, ok.